Bien, estamos en el segundo mensaje de la serie de fidelidad. ¿Cuántos recibieron palabra de bendición para su vida el domingo pasado? A ver, qué bendición. Si usted no ha todavía visto el mensaje anterior, vaya a mi canal de YouTube, suscríbase y disfrute de todos los mensajes que están ahí completamente gratis para que usted pueda recibir palabra de parte de Dios. Amén. Y hoy, pues, precisamente vamos a hablar sobre, digamos, la continuidad del mensaje anterior. El mensaje anterior se tituló Fiel en lo poco, pero hay algo interesante, cómo yo manifiesto esa fidelidad a Dios. No es lo mismo cuando usted le dice a su pareja que la ama a que se lo demuestre. Los casados, díganme amén. No es lo mismo que usted le diga a su pareja te amo a que se lo demuestres. ¿Y qué tal si cuando traspasamos este principio a Dios, no es lo mismo decirle a Dios yo te soy fiel a que se lo demuestres? Dile a la persona que está a tu lado, hoy Dios te va a confrontar. Sí, yo le tiro eso a Dios, a mí no. A mí no. Y por eso hoy vamos a hablar de la manifestación de mi fidelidad a Dios. Amén. Miren, hay algo que yo les he contado muchas veces mi historia, pero hay algo que a mí me sucedió en 1999. Yo comencé a visitar la iglesia, pero recuerdo el primer día que yo entré, aunque yo había ido a la iglesia con mi madre. Ella me llevó a una iglesia donde ella iba, pero yo recuerdo que a esta iglesia que yo iba no me gustaba mucho. Me gustaba mucho el pastor. Recuerdo que el pastor predicaba muy bien y me encantaba sus mensajes. Pero recuerdo que todo lo que estaba alrededor no me gustaba. No, era como que, recuerdo que eran bancos de madera, imagínate. O sea, había un señor que tocaba, no era un piano, era un órgano. Imagínate, el señor que tocaba el piano tendría algunos 700 años más o menos. A veces yo no sabía si era que se quedaba dormido o se moría y resucitaba. Y claro, ese tipo de cosas que son importantes para atraer a la gente. Pero yo iba allí y no había tenido un encuentro con Dios. Fui un par de veces, mi mamá me llevaba. Pero recuerdo en un momento clave de mi vida donde yo lo había perdido todo. Trabajaba en la producción de eventos y había quebrado el negocio. Y me encontré con dos personas que me invitaron a la iglesia que ellos iban. Y ya yo decía, bueno, sí, ya yo conozco iglesia, yo he ido a iglesia, pero decidí aceptar la invitación. Y cuando yo entré a ese lugar, recuerdo que desde el momento que entré hasta el momento que salí, no dejé de llorar. No recuerdo qué predicó el pastor, no recuerdo muy bien qué fue el mensaje, pero lo que sí recuerdo fue que no dejé de llorar. Y desde ese día supe que sentí algo distinto. Y desde ese día hasta hoy, nunca, diga conmigo nunca dejé de servirle a Él. Ese día dije, yo quiero hacer esto cuando sea grande. Esto es lo que yo quiero hacer. Yo me olvidé de mi vida por completo. Me olvidé de lo que yo hacía, de lo que yo tenía proyectado o planificado. Recuerdo que no solamente había quebrado mi empresa, sino que la novia que tenía me había dejado. Entonces era doble dolor. Y cuando yo llegué a la iglesia, a ese lugar, yo más nunca en mi vida, recuerdo que a la semana siguiente había regalado una guitarra a la iglesia, les he contado esta historia antes, y comencé a aprenderme las canciones porque no había un ministerio de alabanza como tal, eran 20 personas. Iba a prepararles la foto, pero no se pudo. Pero era un lugar que no era mucha gente. Y yo dije, esta es mi oportunidad para yo comenzar a servir. Y a la semana siguiente de haberle entregado mi vida al Señor, comencé a servir. 24 años después, de forma ininterrumpida, nunca yo me he sentado en una silla, nunca yo he estado visitando una iglesia los domingos, siempre
constantemente he estado sirviendo al Señor en cualquier ministerio donde Él me ponía. Durante 24 años. Y ahí es cuando entiendo el texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 20, verso 28, donde dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando usted entiende que el mismo Jesús te está diciendo que Él no vino para ser servido. ¿Por qué? Porque Él tiene su reino en el cielo. Jesús es Jesús. Él es Dios. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. O sea, que el universo entero se rinde ante Jesús. Y Él decide, óyeme bien, decide dejar lo que tiene para bajar. Es decir, Él decide soltar su sueño, soltar su reino, dejar su ambiente, su atmósfera de rey para bajar a siervo. Y cuando baja de siervo a siervo y baja a la tierra, Él no baja como rey. Él baja como siervo. Por eso Él dice: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. El modelo de Jesús te está diciendo: hey, yo dejé mi reino, yo dejé mi corona, yo dejé toda mi potestad para venir y modelarte cómo servir aquí en la tierra. Alguien tiene que decir un amén a eso. Y yo antes de llegar a la iglesia tenía muchísimos sueños. Antes de llegar a la iglesia, mire, yo recuerdo que yo me iba a un canal de televisión que se llama Venevisión y yo hacía casting porque yo quería ser actor. También quería ser un rockstar porque mi temperamento se lleva, me inclina mucho hacia la parte artística. Mi temperamento me lleva mucho a la parte artística. Mi cerebro es el hemisferio derecho, el que está desarrollado. Por lo tanto, yo quería ser actor, quería ser un rockstar. Llegué a tener bandas musicales. Llegué a tener bandas de rock. Y yo quería tener el cabello largo y hacer así. No aceptamos bullying hoy. Mi sueño se me fumó. Cambió de posición. Pero, ¿qué sucede? Que en el momento que yo conocí al Señor, mi vida comenzó a tomar otro giro. Y muchas veces escuchamos estas frases: tienes que luchar por tu sueño. Tienes que alcanzar tu sueño. Tienes que trabajar duro para que tu sueño se cumpla. Haz que tus sueños se vuelvan realidad. Atrévete a ir tras tus sueños. Atrévete a alcanzar tus sueños. Atrévete a lograr tus sueños. Vas a lograr tus sueños. Hello. Eso es lo que normalmente escuchamos. Eso es lo que normalmente nos dice la gente allá afuera. Y con buena intención, porque no hay una mala intención detrás de lo que estamos escuchando. No hay una mala intención. Pero pareciera que el cumplir nuestros sueños es sinónimo de alcanzar la felicidad en la vida. Hello. Yo creo que usted le debería tomar una fotografía a eso. Pareciera que alcanzar nuestros sueños es sinónimo de alcanzar la felicidad de la vida. Pero veremos que hay algunas buenas razones para cuestionar esta posición. Tenemos muchos sueños, especialmente cuando somos jóvenes, que por lo general giran en torno a, digamos, una carrera universitaria, un título, a tener éxito en un deporte, en una profesión, a llegar a ser un gran artista, un rockstar,
o a ser un exitoso empresario. El logro de nuestros sueños, sin embargo, depende de muchos factores y depende de muchas condiciones. Y a menudo son cosas que están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, las finanzas. Para cumplir nuestros sueños necesitamos finanzas. Para cumplir nuestros sueños necesitamos talento. Para cumplir nuestros sueños necesitamos que el entorno y otras circunstancias que afecten, hagan que esto sea posible. Y muchas veces tu sueño depende de alguien más. Para que tu sueño se cumpla depende de alguien más. Y uno con seguridad puede decir que es bastante improbable poder cumplir nuestros sueños por el simple hecho de que son otras personas que seguido determinan lo que suceda. Por lo tanto, en el libro de Lucas capítulo 14, verso 33, el Señor nos da una gran revelación y un gran mensaje para aquellos que quieren cumplir sus sueños. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias por su entusiasmo. La pregunta es clave para hacernos según este versículo. ¿Qué poseo? ¿Qué es lo que poseo? Y muchas veces lo que estás pensando es en un proyecto de negocio. Pero cuando Jesús está diciendo que todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, lo que Jesús está diciendo, o lo que Jesús no está diciendo, es que vayas y renuncies a tu trabajo, es que vayas y renuncies a tu familia, es que vayas y renuncies al proyecto que estás comenzando. No está colocando eso. Lo que Jesús te está diciendo es que no puede haber nada en tu vida que esté en el primer lugar donde debe estar Dios. El primer lugar es para Dios y nada más para Dios. De hecho, eso se llama idolatría. Idolatría no es adorar a imágenes de yeso y arrodillarte ante ellas. Eso forma parte de la idolatría, pero no es idolatría. La idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar de Dios en tu vida. Eso es idolatría. Y aquí tenemos que entender, iglesia, que usted tiene un plan y un propósito en Cristo Jesús. Que usted fue diseñado y fue diseñada con un propósito aquí en la tierra. Jesús no dejó su reino para venir a la tierra para que tú cumplieras tu sueño. Hay gente que está diciendo: no tuve que venir hoy. Dios me lo decía que no viniera. Dios no bajó de su reino para venir a la tierra para que tú cumplieras tu sueño. No, sería absurdo. Por eso la pregunta es: ¿qué poseo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Acaso Dios es un amuleto? ¿O acaso Dios es algo que te va a dar suerte para que tú cumplas tu sueño? Y aquí somos nosotros mismos los que determinamos lo que sucede, ya que nosotros podemos optar, es una opción, podemos optar por pagar el precio de fidelidad y cumplir las condiciones, porque el poder y la gracia de nuestro Señor van a estar allí para lograrlo y están plenamente disponibles para aquel que le dice sí al llamado de Dios. Por eso podemos ver a un Pablo o a un Pedro. Mire, y hemos maquillado, lo dije el domingo pasado, y hemos maquillado este tema, porque hay gente que me dice: pastor, usted sabe que yo no puedo hacer esto o yo no puedo hacer aquello porque tengo que atender a mi familia. Usted sabe que mi familia es el primer ministerio. Ahora hemos maquillado esto diciéndole a la familia el primer ministerio. Y ojalá tomen este video y lo hagan viral. Mi familia es mi primer ministerio. Búsquemelo en la Biblia, eso, búsquemelo.
donde dice que tu familia es tu primer ministerio? ¿Dónde está la esposa de Pedro? Que alguien me explique dónde la Biblia menciona a la esposa de Pedro. Porque Pedro estaba casado. ¿Pero a dónde fue Pedro? ¿A cumplir su sueño de pescador? ¿O al sueño que Jesús le dijo, te haré un pescador de hombres? ¿Dónde estaba la esposa de Pedro? Y yo, ojo, yo no estoy diciendo que vaya y deje al esposo, que el tanto que, o vaya y deje a la esposa y vaya y cumple el sueño de, no, yo no estoy diciendo esto. Pero si tu esposo no quiere venir a la iglesia, que no venga. Si tu esposa no quiere venir a la iglesia, que no venga. Si tus hijos no quieren venir a la iglesia, que no vengan. Deja que la salvación es personal. El propósito de Dios es personal. El propósito de Dios está por encima de cualquier cosa y de cualquier persona sobre la tierra. Ayer pasé todo mi día con 40 de fiebre. Estaba teniendo escalofríos, fui a emergencia, tenía mucho dolor de cabeza, me dolía todo el cuerpo. Y mi esposa me dice, mi amor, pon a otro a predicar. Y lo está diciendo con buena o con mala intención. Excelentísima buena intención, porque me ama y quiere verme descansado. Pero yo le dije, a mí Dios no me ha dicho. Y yo no puedo tomar una decisión si mañana todavía no ha llegado. Si el día no ha amanecido. Y si Dios no me ha dicho nada, yo no puedo tomar una decisión. Y te voy a decir algo. Y yo no quiero hacer de este comentario un drama show. Porque no soy showcero. Para nada. Pero si algún día voy a morir, téngalo por seguro que será haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Punto. Si algún día voy a morir haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito, pero no me voy a quedar mirando cómo otro lo hace. No me voy a quedar mirando, porque usted fue creado y fue diseñado, fue creada y fue diseñada para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Usted no tiene otro diseño, usted no tiene otro diseño. El pez fue diseñado para nadar en el mar. Ese es su diseño, esa es su creación. Cuando el pez nada en el mar, está dando gloria a Dios. ¿Por qué da gloria a Dios? Porque está cumpliendo aquello para lo cual fue diseñado. Ahora saque el pez del agua. ¿Qué sucede? ¿Se muere? Viva fuera del propósito de Dios. Va a morir. Porque fuera de Él nada somos. Y quieres ir detrás de tus sueños. Es más, te voy a dar una noticia. A muchos de ustedes nunca se les va a cumplir su sueño. Pero el pastor vino poco motivacional hoy. Y mire que yo soy conferencista y trabajo en el ambiente secular, en empresas que me contratan para darle charlas, conferencias, capacitaciones, entrenamientos. Y en este mundo lo que se enseña es esto. ¿Por qué la gente dice alcanza tus sueños? Porque no conocen el propósito de la vida. ¿Por qué la gente te motiva a que cumplas tus sueños? Porque no conocen a Dios. Y esa es la interpretación que ellos le pueden dar al sentido de la vida. Porque la gente que no tiene a Dios en su vida y en su corazón, a cualquier cosa le otorgan el sentido de la vida. Hay gente que el sentido de su vida es viajar por el mundo, y eso es lo que le da sentido a su vida. Hay gente que lo único que le da sentido a su vida es tener hijos, y eso es lo que le da sentido a su vida. Hay gente que le da sentido a su vida tener negocios. Hay gente que le da sentido a su vida trabajar mucho. Si no están trabajando, pues se siente que su vida no tiene sentido. Hay gente que cree que el sentido de la vida se encuentra en la familia. Y no, en ninguna parte de la Biblia Dios enseña eso.
¿Dónde está la esposa de Pablo? Que alguien me busque, ¿dónde está? La esposa del apóstol Pablo, ¿dónde está? Porque no hay evidencia de la esposa del apóstol Pablo, pero sí hay demostraciones bíblicas de que estuvo casado. Primero, para dar aquellos consejos matrimoniales tan excepcionales, no los daría a alguien que no haya estado casado. Y aquellos consejos a los solteros donde dice, al que está soltero le aconsejo, quédese como está. Y dice, yo quiero evitarle muchos problemas. Y cuando alguien te quiere evitar problemas, es porque ya pasó por ahí. Y yo no estoy diciendo que la gente tiene que divorciarse, o que tiene que abandonar, o que tiene que dejar aquello para alcanzar esto. No, yo no estoy hablando de esto. Lo que estoy hablando es que nos han vendido una mentira a la iglesia, de que tu familia es tu primer ministerio. Entonces te has quedado estancado en tu familia y no has crecido tú, y tu casa no llegó, tu familia no llegó a los pies de Cristo, porque no atendiste tu propósito, porque no atendiste tu llamado, porque no escuchaste la voz de Dios cuando te dijo que tuvieras que servirle, que serle fiel a Él. Fiel en lo poco y te pondrá en lo mucho. Yo conocí grandes mujeres de Dios que oraban por su esposo, pero servían en la iglesia y decían, usted lo quería parar, no quiere ir, no vaya. No, que ahora mucho la iglesia, sí, la iglesia, porque gracias a la iglesia, y gracias a mi servicio, gracias a mi fidelidad, esta casa está de pie. La mujer sabia edifica su casa. Por eso la Biblia dice, cree tú y tu casa será salva. ¿Acaso te está diciendo, cree tú y ponte a ver Netflix? Cree tú y haz lo que tu marido te diga. Estamos viviendo en una época muy light, iglesia. Muy light. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Donde se está permitiendo de todo dentro de la iglesia. No confunda una iglesia con pantalla LED, con luces y con sonido, con silla y con aire acondicionado con una iglesia libertinaje. No confunda eso con libertinaje. Por lo tanto, si tu sueño es tener un título, una casa o un carro, es muy simple lo que sueñas. Es muy fútil, muy básico. Mi sueño es tener una empresa. ¿Really? ¿En serio? Hay muchos sueños en las biografías de Instagram. CEO de. Estamos en la era de tantos títulos, ¿verdad? Algunos verdaderos, otros falsos, pero... Miren, hablando de eso. Cuando una persona falsifica un título y lo pega en su pared, ¿dónde está su sueño? El sentido de su vida, ¿dónde está? ¿En la pared? Eso es lo que le da sentido a su vida. Un título verdadero, falso, lo que sea. Un título pegado en la pared es lo que le da sentido a su vida. Y hay gente que tiene, mira, yo me acuerdo siempre cuando yo iba en casa de mi papá, había un pasillo y eso estaba lleno de diplomas y títulos. Lleno, la pared completa. Y yo me paraba a ver de niño, a mirar todos estos diplomas y estatuillas que mi papá en el ejército le dieron. Y yo decía, wow. Y tú sabes, te voy a confesar algo que yo de niño pensaba. Y decía, cuando mi papá se muera, todo eso va a ser mío. Porque yo le daba importancia a eso, que a él le daba importancia. Porque los seres humanos, cuando no tenemos a Cristo, somos así. Hay algo que nos da sentido y a eso es que le vamos a rendir nuestra vida. A eso que nos da sentido. Y ya que es bastante incierto alcanzar nuestros sueños y por lo tanto bastante probable de ser decepcionados cuando perseguimos los sueños, donde hay muchos que viven años tras años intentando alcanzar sus sueños y se les va la vida.
Y se les va la vida tanto que cuando tienen hijos, quieren que sus hijos cumplan los sueños que ellos no pudieron cumplir. Sí, aquí cabe un habla Jehová. Y mire, es 100% seguro que podemos llevar a cabo nuestra asignación. Sobre todo si nosotros mismos estamos dispuestos a pagar el precio de fidelidad a Él. Elige este camino. Nadie jamás ha sido decepcionado, defraudado cuando elige este camino. Nadie. Es más, te voy a decir algo que dije que no lo iba a decir aquí porque este es el de la transmisión. Pero me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Yo tengo un principio financiero bíblico que va en contra de todos los principios financieros que se enseñan allá afuera. La gente dice, hay que ahorrar. Y la gente cuando me pregunta a mí, pastor, ¿usted qué piensa? ¿Invierto aquí, invierto allá? Y yo le digo, invierte en el reino. No, yo hablo de si invierto en la bolsa o si invierte en el reino. El reino nunca, la moneda del reino baja. Nunca la moneda del reino se devalúa. Nunca el reino ha quebrado. Nunca ha venido una crisis para el reino. Nunca. Quien invierte en el reino de Dios jamás va a quebrar su inversión. Yo no ahorro dinero. ¿No? Yo disfruto mi vida. ¿Por qué? Léase Eclesiastés 5 cuando usted pueda. Léalo completo, Eclesiastés 5. Donde Dios dice, disfruta del sudor de tu frente. No dice guarda dinero. ¿Quién es el que sale beneficiado cuando usted guarda dinero en el banco? Ah, usted sabía. Ya usted lo sabía. Ah, porque están utilizando tu dinero, los intereses. Y está bien, porque esa es una forma que enseña a la gente a inteligencia financiera. Amén, buenísimo. Yo uso la inteligencia financiera de la Biblia. Cuando el pueblo de Israel caminaba, el Señor les dijo, tenían sed, les dio agua. Tenían hambre, les dio carne. ¿Y qué les dijo el Señor? No guarden comida. Porque si yo soy tu proveedor hoy, también seré tu proveedor mañana. Si yo traje la provisión hoy, dice Dios, también traeré la provisión mañana. El día que usted, no tiene que hacerlo usted, eso lo hago yo. Ponme esta cámara, aquí ven. No tiene que hacerlo usted, eso lo hago yo. Porque cuando yo ahorro dinero, ¿dónde está mi confianza? En lo que yo tengo ahí ahorrado. ¿Dónde está mi fe? En lo que yo tengo ahí ahorrado. ¿Dónde está mi esperanza? En lo que yo tengo ahí ahorrado. Y hay gente que me dice, pastor, pero hay que ahorrar. Sí, ahorre si usted quiere ahorrar, pero ahorre para irse de viaje el mes que viene. Ahorre para regalarle un viaje a su hijo. Ahorre para salir usted a disfrutar de la creación de Dios como las playas y las montañas. Ahorre para eso. Pastor, y si me enfermo, el Señor da sanidad también. El Señor sana al enfermo, dice la Biblia. Y esto es algo que soy yo el que lo manejo de esta forma, soy yo el que pienso de esta forma y esa es mi fe, esa es mi fe, esa es mi fe. Iglesia, yo no sé si me voy a morir mañana. Amén. Que Dios me guarde, me cuide y me proteja y que me dé largura de días. Y para que tengan pastor para rato. Pero yo no voy a comprar o ahorrar para que sean otros que disfruten eso. Hello.
Hay gente, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? Sabiduría. Sabiduría. Que ellos se las arreglen. A mí no me dejaron nada. A mí no me dejaron nada. ¿Acaso no fue lo que el rico insensato hizo? Dijo, ¿cuántos bienes he acumulado? ¿Qué es acumular? ¿Cuántos bienes he acumulado? Le diré a mi alma, come y bebe, satisface de todo esto. Disfruta todo esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿De quién será todo lo que has ahorrado? Perdónenme los influencers de finanzas. No se enojen conmigo. Porque el dinero no tiene un valor. Es un papel. Es una moneda. El dinero no tiene valor. El valor que el hombre le ha dado. Y si no, hable con un venezolano que le da una clase de eso. Cuando de repente una moneda al día siguiente amaneció con 3 ceros más. Y al otro día amaneció con 3 ceros más. Lo que antes te costaba 100 bolívares, ahora te cuesta 1.000.000 de bolívares. Y tú dices, wow, sí, porque el valor se lo da el hombre. Y por eso Dios no da dinero, Dios te da sabiduría para hacer las riquezas. Pero ¿a quién usted cree que Dios le da la sabiduría para hacer las riquezas? ¿A aquel que no le es fiel? ¿A aquel que le es fiel? Pero déjame regalarte 3 mitos sobre alcanzar tus sueños. 3 cosas que la gente, hay muchas más, pero 3 cosas que la gente piensa acerca de los sueños que son mitos. Lo primero es que todas las personas tienen sueños y metas por cumplir. Lo segundo, trabajar a diario para cumplirlos es una forma de perseguir y a fin de cuentas obtener felicidad. Y número 3, incluso en los momentos difíciles se debe mantener la motivación. Pero así como hay 3 mitos sobre cómo alcanzar los sueños, también hay 3 realidades sobre cómo alcanzar tus sueños. Lo primero es que no todo el mundo tiene un sueño. No todo el mundo tiene un sueño. Y cuando usted no tiene el sueño de Dios en su vida, eres presa fácil de cualquiera. Número 2, trabajar diario por tu sueño no te hará feliz. Número 3, hay personas que lo tienen todo menos motivación. Y aquí entraría la segunda pregunta. La primera es ¿qué poseo? Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente yo tengo? Y cuando usted pone su sueño sobre la mesa y pones a Dios en la mesa, te darás cuenta cuán pequeñito es tu sueño. Es tan pequeño que casi ni se verá. Casi ni se verá de lo pequeño que es tu sueño. Pero ahora la pregunta no es ¿qué poseo? Ahora la pregunta es ¿el sueño de Dios o el mío? ¿Realmente será el sueño de Dios el que yo estoy cumpliendo en la tierra o será el mío? Y Dios te va a dejar avanzar en tu sueño, porque si hay algo que Dios es caballero. ¿Acaso no dice Jesús? 2 personas construyeron, una sobre la roca y otro sobre la arena. No dice que el que construyó sobre la arena quedó a mitad de construcción, dice los 2 construyeron. Porque hay gente que, y pasó con la Torre de Babel también. Dios va a dejar que tú construyas tu vida, Dios va a dejar que tú construyas tu sueño, no se va a meter con eso. Pero cuando vienen los fuertes vientos, como dice la palabra, cuando vienen las adversidades, cuando vienen las crisis, lo que está sobre la arena se va a derribar.
Pero aquello que esté sobre la roca va a permanecer firme, porque la roca es Cristo Jesús. Él es el fundamento, y todo lo que esté sobre el fundamento no perecerá. Por años y años hemos estado tratando de lograr alcanzar nuestros sueños, nuestros anhelos personales. Y con toda la buena intención. Yo tenía muchos sueños antes de conocer al Señor. Tenía muchos anhelos. Incluso mi mayor anhelo era una familia. Y tuve una pérdida familiar. Tuve una pérdida matrimonial. Y ahí es cuando tú dices, este era mi sueño. Y cuando este sueño se cae, porque Dios va a aplastar todo aquello que no forma parte de su sueño. Por eso la palabra es clara cuando dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre, lo que Dios unió. Porque debe estar muy claro lo que Él está haciendo, no lo que tú estás haciendo, lo estás maquillando como si fuera de Dios. Por eso cuando la gente dice: es que Dios me dijo, ten cuidado. Ten cuidado de tomar ese cliché o esa muletilla de decir Dios me dijo. Pero hay mucha gente por ahí diciendo: no, Dios me dijo. Dios te dijo. La misma palabra está escrita y dice: ay de aquel, dice Dios, ay de aquel que dice Dios me dijo y yo no hablé. Ay de aquel, mire, cuando usted lee la Biblia, la palabra ay, diga ay. Cuando dice ay de aquel, el secreto de tú asegurar, o mejor dicho, el filtro que tú debes utilizar para garantizar si lo que tú estás viviendo, soñando es de Dios, se encuentra en el Salmo 37:4. Deleítate asimismo en Jehová y Él, diga conmigo Él, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Alguien tiene que decir un amén a eso. Yo cuando llegué a la iglesia, yo lo único que sabía hacer era comunicación. Yo estudié comunicación, era locutor, daba algunas charlas, pero mi trabajo fuerte era producción de eventos. Yo hacía producción de eventos, producíamos eventos seculares. Y cuando yo llegué al Señor, yo dije: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Si lo único que sé hacer es esto. Y ahí fue cuando Dios me guió y me conectó con las personas idóneas para comenzar a hacer producciones cristianas. Comenzamos a hacer eventos cristianos en nuestra ciudad, campamentos, congresos, actividades evangelísticas. El Señor me dio la facultad para trabajar en televisión y radio cristiana. Después entendí que Dios me quería siendo luz en las tinieblas y nos fuimos a los medios seculares. Pero yo quería ser un rockstar. ¿Se recuerdan que se los dije? Yo comencé en la iglesia tocando la guitarra y cantando en el ministerio de alabanza. Y yo ahí no hacía así, pero me creía un rockstar porque estaba haciendo lo que en el pasado quería hacer, pero sin imaginarme que lo estaba haciendo en el mejor lugar y en la mejor posición, que es la de adorador, de adorar al Señor con mis dones, con mi talento, con mi pensamiento y con todo lo que soy. Y ahora me doy cuenta de que Dios nos pide algo más, ir a un nivel superior, que no tiene que ver con mis propios sueños, sino con los de Él. Dice: deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos, las peticiones de tu corazón. Deleitarse en el Señor no es venir a la iglesia simplemente. Deleitarse en el Señor es en cada espacio, en cada tiempo y en cada momento estar en la posición de servidor. Por eso somos siervos, siervos con S, porque siervos con C está hablando del animal. Bueno, usted y yo somos siervos con S. Cuando vaya a escribir soy siervo de Cristo, escríbalo con S.
Porque somos siervos, significa servidor. La palabra siervo originalmente significa esclavo, comprado, esclavo. Y usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Por eso somos siervos de Cristo. Él nos compró a nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey. Ahora, piense en este principio. Siempre que quiero algo para mí, tengo que pensar en algo que debo dar primero. Siempre que quiero algo para mí, tengo que pensar en algo que debo dar primero. Este es el principio de la ley universal de la siembra y la cosecha. Usted no puede cosechar algo que antes no haya sembrado. Es imposible, y eso es una ley universal que se cumple hasta en aquel que no cree en Dios. Es una ley universal. Usted no puede recibir lo que nunca usted se ha atrevido a dar. Entonces, por eso las bendiciones se reciben cuando ya tú has bendecido. Hello. El amor se recibe cuando ya tú has amado. El perdón se recibe cuando ya tú has perdonado. La paz se recibe cuando has sido pacificador. Y este es el principio. ¿Por qué el principio del éxito en nosotros para cumplir el propósito de Dios en la tierra radica en esto? Porque nuestros sueños terminan siendo egoístas. Tu sueño es egoísta. ¿Quién es el protagonista de tu sueño? Hablemos de el gran soñador en la Biblia, José, de nuevo. José el soñador. Él pensó que su sueño podría cumplirse fuera de Dios. ¿Por qué? José tenía un sueño. ¿Cuál era? Perdón, José tenía un don. ¿Cuál era el don de José? El de soñar. Ese era el único don que José tenía, el de soñar. El problema era que José estaba interpretando su sueño a la manera de José. Y muchas veces las personas tienen malas interpretaciones de lo que Dios les muestra. Y José le dice a sus hermanos: ustedes se van a inclinar a mí, y todos se van a inclinar, hasta mi papá, mi mamá, todo el mundo se va a inclinar ante mí. Y la mala interpretación del sueño, porque él estaba contando lo que soñó, pero él no tenía ni la más mínima idea de cómo Dios lo iba a hacer. Porque eso es algo que Dios hace. Dios te dice lo que va a hacer contigo, pero no te dice cómo. ¿Para qué? Para que usted aprenda a serle fiel a Él, aun cuando usted no ve lo que Dios te mostró. Él no tuvo la interpretación correcta, por eso lo venden como esclavo. ¿Para qué? Para que él entienda lo que usted y yo tenemos que entender hoy. Dios te da un sueño, pero no se cumple fuera de Él. Jesús dejó su sueño, ¿para qué? Para cumplir el sueño de Dios aquí en la tierra. Por eso Jesús dice: toma tu cruz cada día y sígueme. El mensaje de Jesús era: tenemos que ustedes y yo ser uno, dice Jesús. Y la última oración, dicho sea de paso, la última oración de Jesús fue esa. La oración dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. El día que usted se vuelva uno con Dios es el día que usted cumple su voluntad aquí en la tierra, el día que cumple su propósito aquí en la tierra, el día que usted sabe para lo cual fue diseñado, el día que usted sabe para lo cual el Señor te ha creado y te ha diseñado en esta tierra. Alguien tiene que decir amén a eso. Ese día te harás uno con Dios. Muchas veces llegamos a la estación de la cárcel, pero de la cárcel emocional. Porque muchas veces en el camino se nos abren los ojos. Por eso cuando José estaba en la casa de Potifar, él dijo: esto sí se parece al sueño. Esta parte sí se parece. Y no, Dios tenía algo mejor. Y por eso José se acomodó en la casa de Potifar. Porque él creía que lo que Dios le había mostrado en el sueño era la casa de Potifar, pero no. Dios tenía que entrarlo a la estación de la cárcel. Y Dios dijo: no, él no está listo todavía. Él no está listo.
Y muchas veces tendremos que entrar a la estación de la cárcel emocional, porque en ese momento no sabemos qué haremos con nuestras vidas. ¿Alguna vez te has sentido así? No levantes tu mano. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no sabemos qué hacer con nuestra vida? No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y el sueño que teníamos se ha esfumado. Cada vez ese sueño está más lejos y más lejos y más lejos. Pero aún en el fondo, muy en el fondo, hay fe. Muy en el fondo hay esperanza. Y muy en el fondo no dejamos de creer en su totalidad. Por eso nuestros sueños son egoístas. Has entronado tu sueño en tu corazón. Pero como Dios no es egoísta, entonces Él prefiere ponerte en la posición de ayudar a otro a alcanzar su sueño. Cuando tu sueño cada vez está más lejos, Dios te pone al lado de otro que está cumpliendo el sueño de Dios, para que tú lo ayudes a él a alcanzar su sueño. Esa es la forma que te darás cuenta cuán lejos estabas de tu sueño, porque no era el sueño de Dios sino el tuyo. La única forma de que José se acercara al cumplimiento de su sueño fue cuando ayudó al copero a cumplir el suyo. Esta semana Dios me enseñó algo poderoso. Cada quien está construyendo sus propios castillos, pero ninguno está construyendo el reino de Dios. Porque el diablo se ha metido tanto en la iglesia que le ha enseñado a la gente: empodérate, 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 empodérate. Que ahora todos pueden, y ahora todos son superhéroes, y ahora todos son los Avengers. Y la posición de siervo, ¿dónde quedó? Todo el mundo anda detrás de su propio castillo, pero nadie está interesado en construir el reino de Dios. Pueden haber muchos castillos lindos, pero recuérdate que la única forma de recibir algo es dándolo primero. Y todos conocen la historia. José tenía un sueño, recuerden, perdón, un don. ¿Cuál era? El don de José, ¿cuál era? El de soñar. En la cárcel se le activó el segundo don, que no lo tenía, el de interpretar sueños. ¿Vio la diferencia ahora? Él no tenía el don de interpretar sueños, por lo tanto, cuando él le habló a sus hermanos, él no sabía ni de lo que estaba hablando. No estaba interpretando lo que él estaba soñando. Pero en la cárcel recibe el don de interpretar sueños. Pero cuando el copero se va, porque él le interpreta el sueño, al tercer día el copero sale, él le dice al copero: che, viste, loco, acordate de mí, contale a Faraón que yo interpreto sueños, ¿viste? Y Dios estaba ahí arriba mirando, dijo: todavía no está listo. Sigue entronado él y su sueño. Dios, dile que yo. Y Dios dijo: amnesia para el copero. ¡Pum! Y a veces Dios, como a José, quiere conectarnos con Faraón. Pero presta atención a esto, porque llega un momento donde Faraón tiene un sueño, pero ya han pasado 2 años. Diga conmigo, 2 años. Mucha gente ve al pastor Carlos León y dice: wow, qué iglesia tan linda. Pero la gente no sabe todas las iglesias que Dios me permitió servir y ayudar desde cero. Desde decir, vamos a un campo blanco en este sector,
y vamos a ir de casa en casa a tocar la puerta a predicar el evangelio. Emisoras de radio que iniciamos desde cero. Ministerios caídos donde Dios me llevó para levantar el ministerio de alabanza, para implementar los grupos de hogar, para entrenar al liderazgo. Yo fui capacitado en lo que es crecimiento y viajé, visité muchas iglesias para entregarles todo este material, entrenarlos, capacitarlos. Y muchas iglesias crecieron, y muchas iglesias se levantaron, y muchas iglesias se fundaron. Emisoras de radio que recuerdo como hoy aquel día que nació la frase de nada es imposible, conquístalo. Yo le reclamaba a Dios porque ese día estaba solo, estaba en mi cárcel emocional. Ese día estaba solo y le decía al Señor: ¿cómo si yo he ayudado a tanta gente? ¿Cómo si yo he ayudado a tantos pastores, a tantos ministerios, a tantas iglesias? Hoy me encuentro solo. No me daba cuenta que era mi cárcel emocional. Y llegó el momento, y miren lo que sucede en Génesis 41:14. Dice: entonces Faraón envió y llamó a José, porque el copero recuperó la memoria, y le dijo: conocí a un joven llamado José. Y lo sacaron, ¿cómo? No, pero no están leyendo. ¿Cómo lo sacaron? Profetizo sobre tu vida los próximos 30 días. El Señor va a colocar tu nombre en las altas esferas de influencia. Y el Señor hará que tu nombre suene tanto que te van a llamar apresuradamente. Alguien tiene que decir un amén a eso. Yo quiero invitarte a ponerte de pie en esa hora. Dice: y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Mire qué tigueraje el de José. No es tigueraje, es sabiduría. Es sabiduría. José da una clase de marketing aquí. Muchos le pudieron haber dicho vendepatria. Muchos le pudieron haber dicho: estás negando tus raíces. Porque él era un judío. Los judíos tienen cabello largo, barbas largas, mientras que los egipcios detestaban los cabellos y las barbas largas. Yo soy mitad y mitad. Y este hombre dijo: mira, Faraón te llama y quiere que vayas apresuradamente. Y el hombre fue astuto, dijo: no, yo tengo que buscar una apariencia egipcia. Cuando Faraón lo ve, el efecto wow. Cuando Faraón lo ve, dice: wow, qué estilo tiene este muchacho. Este sí sabe de moda. Mira cómo se ve, qué bien se ve. Claro, tenía todo el atuendo egipcio. Ya de ahí en adelante lo que José dijera a Faraón, ya la atención de Faraón estaba totalmente en José. Porque esa es la sabiduría de Dios. Ya José no es el mismo de antes. Ya José no es arrogante. Ya José no es altivo. Ya José no es egoísta. Ya José tiró por la basura su sueño. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, porque ciertamente Faraón había traído a todos sus brujos, magos y hechiceros, y ninguno pudo interpretar el sueño de Faraón. Hay personas que intentarán hacer lo que tú haces, pero nunca nadie lo hará como tú lo haces. Y por eso te van a llamar a ti, porque tú eres la única persona que lo podrá hacer. Recuerde lo que él le dijo a Faraón: dile que yo interpreto sueños. Y el copero hizo su diligencia. Faraón le dice: mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón: No. Presta atención, iglesia. Era el momento de José. Si José no hubiera tenido la sabiduría de Dios,
hubiera dañado el mejor momento de la historia. Hoy sería distinta, porque si José hubiera pensado como un humano, hubiera dicho: oh, pero Faraón, claro que sí. Yo mismo soy, todos estos magos que tú tienes, ninguno de ellos hubiera dado con eso, porque soy yo el que tengo el power, mi niño. ¿Qué es lo que? Soy yo. Tú llegaste donde iba. Tú no tienes que hablar con más nadie. Es más, un descuento te voy a dar y todo. La historia hubiera dicho, hubiera sido: y José fue regresado a la cárcel apresuradamente. La historia sería otra. ¿Pero qué dijo él? Dijo: no está en mí. No está en mí. Él ahora está claro de su sueño, que no era el sueño de Dios. Y por eso él dice ahora: no está en mí, no soy yo. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No solamente entendió que su sueño no era el de Dios y lo sacó y lo tiró a la basura, sino que tiene la osadía y los pantalones de mencionarle a Dios a Faraón. ¿Usted está entendiendo esto? Una nación pagana, un hombre pagano. Ahí había cualquier tipo de dios. Ahí habían dioses y dioses y dioses y dioses. Y este hombre no le dio vergüenza, porque ciertamente el apóstol escribió: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Alguien tiene que decir amén. No me avergüenzo del evangelio. Y él le dice: no, primero y principal, no está en mí. Y segundo, si a Dios le place darle la interpretación a Faraón, él lo hará. Faraón pudo haberse sentido ofendido. ¿Y este hombre? ¿Acaso no sabe todos los dioses que nosotros tenemos aquí? Pero ¿qué pasó? Faraón se dio cuenta que ninguno de sus dioses pudo interpretar el sueño. Y por eso Dios te coloca en esferas de influencia. No para que hables de ti, sino para que hables de Él. El apóstol Pablo sí que renunció a su sueño. Un hombre que hablaba muchísimos idiomas, tenía múltiples nacionalidades, influencia gubernamental. ¿Quién era este hombre que también tenía influencia sobre las sinagogas? ¿Quién era este hombre que iba y le decía al sacerdote: dame cartas para ir a Damasco y arrestar a todos los cristianos? Y le daban las cartas sin ningún titubeo. ¿Quién era este hombre con tanta influencia, con tanto poder y con tanta autoridad, que luego le entrega su vida a Jesús? Y dice que todo lo toma, quisiera decir la palabra original, pero no puedo, estiércol, popó. Imagínense, está hablando de esos títulos de la pared. Está hablando de todos sus proyectos, sueños, influencia. Dijo que todo eso lo toma por basura, por estiércol, con tal de seguir a Cristo. Él se dio cuenta que no había nada más valioso que conocer a Jesús, que servirle a Él y serle fiel a Dios. No había nada más valioso que eso. Pero en el camino se encuentran con muchas cosas los líderes, porque hay gente que vas a formar, que vas a capacitar, que va a llegar un momento donde primero se creen más que tú. Segundo, van a distorsionar el mensaje del evangelio, porque van a darle permisibilidad a todo, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por eso siempre he dicho y lo repito: una iglesia con luces, con pantalla, con aire acondicionado y que se vea moderna no es una iglesia que está llena de libertinaje, porque el mensaje será concentrado siempre, no se diluye el mensaje. Y el apóstol Pablo le escribe una carta a los Corintios y dándoles un gran boche, un gran regaño,
Porque, dicho sea de paso, me encanta el humor de Pablo, porque Pablo usa el sarcasmo en su humor, en su lenguaje. Y él dice en el verso 10 de 1 de Corintios 4: nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. Otra versión dice que esto es un show, un espectáculo delante de la gente. Porque yo vengo de la escuela donde decir que somos cristianos era vergonzoso. Porque el decir que éramos cristianos era sinónimo de persona que no estudió, persona que no se preparó, persona sin educación y persona pobre, sin recursos económicos. Eso era lo que era el sinónimo de decir que éramos cristianos. Y Pablo lo está diciendo en este momento. Él dice que nos hace parecer tontos nuestra entrega a Cristo. En cambio, usa el sarcasmo con los de la iglesia de Corinto, la gente que él formó, que son sus hijos espirituales. Él dice: en cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Aleluya. Nosotros no, nosotros somos débiles. Pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman. No, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como basura del mundo, como el desprecio de todos hasta este preciso momento. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis hijos amados. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esta razón les envié a Timoteo, y como lo menciona, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Si había alguien que tenía autoridad para decir: yo dejé mi sueño, y por eso él dice: imítenme. Solamente alguien que tiene la autoridad de decir imítenme es porque ya ha hecho algo que vale la pena que tú sigas. Y hoy yo tomo la autoridad del apóstol Pablo para decirte a ti: imítame. Imítame. Con 3 costillas rotas puedo estar aquí parado. Con 40 de fiebre estoy sirviendo a Cristo. Imítame en poner en primer lugar a Dios antes que a cualquier cosa o cualquier persona en tu vida. Por eso la conclusión del apóstol Pablo se encuentra en Filipenses 1:21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y veo un mensaje de José Luis ayer. No se trata de menguar, se trata de morir. Porque cuando usted mengua, todavía queda algo vivo de ti. Pero el día que tú mueres a tus sueños, a tus anhelos, a tus deseos, entonces comienza a vivir Cristo. Comienza a vivir el sueño de Cristo, el propósito de Cristo en tu vida. Y todas aquellas cosas que querías tener, el Señor te las va a dar a su forma. Y en el momento que tú tengas la correcta interpretación del sueño de Dios en tu vida. Termino con este texto. Más adelante en Filipenses 3, capítulo 7 dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia. ¿Qué está hablando Pablo? De sus sueños anteriores. Todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. Mire, cuando tú vives el propósito de Dios y miras atrás y dices: wow, yo sí perdí el tiempo. Cuando miras a tu ex, Dios me sacó de Babilonia, dice.
Dice, todo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. No hay nada más hermoso que haber conocido a Jesús. Hace 24 años lo conocí y no me arrepiento ni un solo día. Dice, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Cuando ganas a Cristo, ganas el propósito de Dios en tu vida. Y todo aquel que camina en el propósito, camina en la fidelidad a Dios en la tierra. Y todo aquel que le es fiel, recibirá recompensa del reino de los cielos. ¡Aleluya!